estábamos en comunicación telefónica con el primer entrevistado de la noche. Estamos viviendo momentos muy complejos donde el trabajo es un tema que nos desvela por la precarización, nos desvela por los despidos, nos desvela por el poco acceso al laburo. Y estamos en comunicación telefónica con Facundo Moyano, dirigente político, dirigente gremial, que la verdad es que hace tiempo que su recorrido está abocado principalmente a lo laboral, principalmente a esto que está pasando, y medio que desde que es diputado levanta la mano siempre para hablar de todo lo que tenga que ver con el derecho de los trabajadores y también con las necesidades que hay en el sistema laboral. Facundo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar. Por llamarme, perdón. Sí, bueno, te invitamos a la llamada, que no es poca cosa, y está buenísimo poder charlar con vos porque tenés una mirada, por un lado, crítica y por el otro lado constructiva, que es muy difícil en estos tiempos. El otro día hablábamos con Leandro Santoro y decía, yo le preguntaba, pero ¿no es necesario hacer una mea culpa? Decir, che, nos equivocamos, disculpen, llegamos hasta acá por un montón de cagadas. Y me dice, bueno, no sé si una mea culpa, no sé si hay que buscar culpables o hay que buscar soluciones. ¿Vos qué crees, Facundo? No, obviamente hay un proceso que para mí tiene que ser el punto de partida, que es la autocrítica y profunda, ¿no? Esto de buscar responsables es un periodo que todos atravesamos, que naturalmente sale, digamos, no, che, ¿por qué no se tomó esta decisión? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué renunciaron 14 funcionarios después de perder las elecciones en 2021? Digamos, yo tomé la decisión de renunciar a la banca porque realmente sentí que no podía aportar nada, que no tenía ningún tipo de incidencia y que, bueno, lamentablemente un gobierno que carecía de dirección, y tomé la decisión de salirme antes de las elecciones, de las PASO de 2021, porque después se puede interpretar como una especulación política, y la verdad que no estoy, digamos, no hago política por un cargo. Si estoy en política es para proponer y cosas realizables y que se puedan cambiar. Uh-huh. Entre ellas el tema que tocó justamente el presidente, que es la cuestión de la democracia sindical. Y tal vez es un poco llamativo, o fue llamativo en su momento, porque justamente vengo de una familia sindical, y bueno, uno de los mayores cuestionamientos, por lo menos en el sector de la sociedad, es la perpetuidad del mandato. Pero bueno, creo que son cosas a discutir, así como también el sistema laboral, porque si bien hoy estamos en una crisis muy profunda, que no solamente es social, sino política, institucional, vemos al presidente que, más allá de respetar la investidura presidencial, toma desde ese lugar como agenda la agresión política personal, y creo que en ese sentido hemos retrocedido en términos institucionales, más allá de que el debate y las tensiones son propias de la democracia. Uh-huh. Ahora, no la descalificación y no la falta de respeto hacia el proyecto de vida de los ciudadanos de Chubut, de los argentinos. Uh-huh. Yo siempre digo, el presidente cuando era candidato decía, el liberalismo o ser libertario es el respeto irrestricto por el derecho, el proyecto de vida del prójimo, sí, ligado a determinados valores que él interpreta como libertad y demás. Ahora, creo que ha mostrado, por lo menos con actitudes y violencia o descalificaciones verbales, que se pueden traducir en una situación de crisis, en una violencia que pase más allá de lo verbal. Por eso digo, hay que tener responsabilidad. El punto de partida inevitablemente es la autocrítica. Sí. Tal vez vos recién me mencionabas a Santoro. Bueno, yo creo que el punto de partida de los peronistas es la autocrítica, porque el peronismo es, digamos, justicia social, movilidad social ascendente. Yo particularmente estuve ligado al kirchnerismo cuando interpreté que hacía peronismo. Después, cuando vi que a veces la cosa iba más por una discusión abstracta o dejaba de ser una realidad efectiva, digamos, los cambios sociales, digo, bueno, me corro y digamos, y
no le debo nada a nadie, en el sentido de que muchas veces en la política le dicen, no, pará, vos sos diputado por tal. Yo digo, bueno, yo no necesito ser diputado para hacer política, no necesito ser dirigente gremial para hacer política. Obviamente hago política en los ámbitos donde estoy, tengo otros trabajos, digamos, que tampoco me limitan a opinar y demás, y he trabajado mucho en la cuestión laboral. ¿Cómo se maneja, digo, intrafamiliarmente esto? Porque vos recién hablabas de que venís de una familia sindical, venís con mucho peso de ahí, mucha espalda, y seguís siendo dirigente sindical, digo, de gremial. ¿Cómo se maneja internamente? Porque vos sos el único crítico por ahí, ¿no? Mirá, la cuestión de plantear crítico con el peronismo y los errores del gobierno, que creo que no hay que buscar culpables ni responsables, sino decir, bueno, a ver, el peronismo es una idea, y creo que las ideas no fracasan, lo que fracasan son las gestiones de gobierno que están guiadas por pasiones. La conducción es humana, digamos, y los seres humanos nos equivocamos, digamos, que haya un gobierno con muy malos resultados, que para mí es la causa del ascenso de una posición extrema. Sí. Creo que todos tenemos que hacer una autocrítica. La pelea de los dirigentes, las renuncias a apretar al presidente. Pero bueno, eso ya está, digamos. Ahora tenemos que actuar sobre la hora. Digamos, nunca la acción política puede estar atada a rencores, a broncas, ni menos a odios. Facu, hoy en este presente, el otro día escuchaba a una persona que contaba que al menos 5 o 6 pymes por semana se acercaban para que tasen sus cosas, sus maquinarias, porque tienen que rematar todo y cerrar. Estamos en una situación extrema con las pymes, mini pymes, digo, todo el arco trabajador está en plena crisis. ¿Cómo se sale de esto? Mira, yo creo que cuando yo hablo de proyectos de país, y que es lo que para mí se debería discutir, más allá de la crisis, de la acción, uno puede entender que el Estado puede funcionar como un, digamos, sostén para momentos críticos con políticas, digamos, que no son necesariamente ni liberales, ni de izquierda, ni de derecha, digamos. Cuando, digamos, al presidente que tanto le gusta citar, digamos, al liberalismo, aunque él se considera y se autodefine anarco-liberal, digamos, el New Deal, después de la crisis del 30, en Estados Unidos, sirvió para reponer el sistema social roto, digamos, y Estados Unidos es el país más liberal, digamos. Entonces digo, el Estado tiene una función en momentos de crisis. No se puede ejecutar un plan donde tiene, objetivos claros de bajar la inflación. Todos estamos de acuerdo en bajar la inflación. Me parece que durante mucho tiempo discutimos estupideces, todos, digamos, de que gastar es bueno. Mirá, el déficit, hay que escuchar el discurso del fundador del kirchnerismo, Néstor Kirchner, que habló de superávit gemelos, habló de que el problema de la inflación perjudica a los más débiles, y bueno, lamentablemente terminamos el año 2022 con 211% de inflación, ganándole a Venezuela, que era el país que más inflación tenía. Entonces, el resultado que haya una si querés, postura extrema, porque a mí no me gusta hablar ni de derecha ni de izquierda, porque justamente los que hablan de derechas y de izquierda, o son de derecha o son de izquierda. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda, soy peronista. Soy peronista, no soy ni radical K, no soy ni K, no soy peronista, digamos, con lo que eso significa. Y por eso me hago cargo también, ojo, por eso hago autocrítica, porque el peronismo sí hace autocrítica. Entonces, digamos, si tuvimos un gobierno tan pésimo que pudo ganar una posición extrema, digamos, y que realiza un ajuste que inevitablemente algunas cuestiones se tenían que tocar, digo, la cuestión tarifaria, con 211% de inflación, no podés tener la tarifa retrasada 300%, digo, es natural. Ahora, el tema es ¿a qué costo lográs esos objetivos? Si el costo va a ser el 60% de los argentinos
la pobreza y tanto porcentaje en indigencia, digo, no, bueno, acá hay que tomar posturas. Obviamente, el reclamo no cambia el rumbo económico de un país, digamos, de un presidente que está convencido de lo que hace y que es la solución. Digamos, el reclamo lo que hace es fijar una postura de crítica y una acción directa. Ahora, la sociedad no banca, yo creo que, a ver, no habla en nombre de la sociedad va a mostrar, así como lo eligió al presidente, también va a mostrar una postura frente a esta situación que ya es desesperante, digamos. No podemos llegar a 70% de pobreza para alcanzar esos objetivos que claramente no son discutibles los objetivos. Ahora, lo que es discutible es la manera en la que llegas a esos objetivos. Hablaste del 70% de pobreza y se me viene todo lo que está sucediendo con los comedores, merenderos y esta estigmatización también en algún punto de las organizaciones que están, no sé si administrando o ordenando esta cosa del hambre que es tremenda, porque hoy los merenderos y comedores no reciben comida. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás esto de los administradores de la pobreza y esta demonización de dirigentes, de organizaciones, etcétera? No, primero, a ver, es una estrategia también de comunicación política que yo creo que a la hora de gobernar, la comunicación política, digamos, marketinera se cae con la realidad. Lo cierto es que el 60% de pobreza de pibes menores de 15 años la teníamos con el gobierno anterior, entonces nosotros tampoco podemos negar que había una realidad y tampoco podemos esperar lo que creo que algunos dirigentes están esperando, que es una frase española muy antigua, que es: los que vendrán, bueno me harán. Digamos, porque que este gobierno sea peor que el otro no significa que nosotros no tengamos que tener nuestra propuesta de gobierno. Entonces, digamos, si vos esperás que el otro sea más malo porque vos fuiste malo pero sos menos malo que el otro, digamos, vamos a estar siempre girando sobre lo menos malo. Nosotros tenemos que discutir un plan de 4 años de gobierno en donde hagamos 500.000 obras, donde, digamos, el peronismo en su momento plantea planes quinquenales. Digamos, nosotros tenemos que plantear un plan cuatrienal y plantear la modificación de determinados sistemas que permitan tomar trabajadores protegidos, emplear trabajadores protegidos, porque decir no a esto, no a lo otro, estoy en contra de esto, está perfecto, te lo tomo. Yo estoy en contra del discurso de mi ley, estoy en contra del fondo, estoy en contra de las formas, estoy en contra de todo. Ahora, ¿yo qué propongo? ¿Nosotros qué proponemos? A los problemas profundizados por la gestión de este gobierno, digamos, y ahí es donde digo, bueno, es crítica, reclamo, posiciones fuertes, firmes y propuestas, porque si no está bien, esto no es, pero ¿cómo es? Porque evidentemente hay un problema. O sea, mi ley marca, digamos, con su, desde un lugar que yo no comparto, pero cuestiones que hay que discutir, digamos, la cuestión de la democracia sindical. Digamos, y esto, digamos, para mí es central a la hora también de ligarlo con una adecuación laboral, claro, al trabajo, no una adecuación laboral para que los que ya tienen tengan más facilidades, no, una adecuación a la generación de empleo formal, porque tenemos una ley que no contempla determinadas actividades dinámicas que tienen que ser contempladas. Y yo entro en una cooperativa de trabajo, y con esto quiero que me entiendas, sí. Una cooperativa de trabajo funcionando como cooperativa es una cosa. Una cooperativa de trabajo funcionando en un municipio donde hay 6.000 trabajadores municipales mal pagos y 30.000 cooperativistas realizando trabajos que tendrían que ser remunerados 3 veces más, y bueno, me está reemplazando el trabajo formal por un trabajo precarizado. Y la economía popular son todos los trabajadores, no es el trabajo precarizado. Entonces, digamos, ahí hay una discusión de fondo que no es semántica, es política. Facundo, buenas noches. Manuel Casado te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hay un hecho para mí trascendental en la historia reciente del peronismo, que es la pelea que tuvo tu padre en su momento con Cristina Fernández de Kirchner, que ahí da la sensación que de esa disputa nunca se pudo recuperar el peronismo, como que el sindicalismo perdió conexión con la dirigencia y la dirigencia tomó otro rumbo más ligado a la militancia, con otra agenda. ¿Qué tan importante crees que fue ese hecho para este devenir del peronismo? Creo que fue un hecho que tal vez
rompió esa armonía que tiene que existir entre una sociedad que avanza hacia el progreso con trabajadores formales, más allá de las personas, digamos. Es lo que representa un líder sindical, que creo que la ausencia de la ejecución del liderazgo de Hugo Moyano significa también una especie de vacío, ¿no? Porque, digamos, yo interpreto que en el gobierno anterior, si tal vez había, y lo dije en un momento, y obviamente no gustó lo que dije, pero lo dije en modo de autocrítica, digamos. Tendría que haber habido algún tipo de tensión para decir, bueno, nos estamos comiendo un 190% de inflación, un 140%, lo que sea, y estamos perdiendo poder adquisitivo. Y ya veníamos mal, digo. Después podés analizar las causas, la pandemia, la crisis, Macri, la deuda, la sequía, pero la realidad es que, pienso yo, la vara de cómo quieren vivir las sociedades, las establecen las sociedades, no los políticos. Digamos, yo veo en Francia, Macron, que tiene un costado también socialista, digamos, pretende una reforma previsional, y veo a franceses en la calle con una posición fuerte, así como también en Reino Unido veo también a un montón de trabajadores que por un 11% de inflación estaban 500.000 trabajadores movilizados. Entonces, yo lo que de alguna manera hice es una autocrítica, es decir, ¿por qué no exigimos nosotros también un poco? Porque el movimiento obrero no es un partido político. Porque si el movimiento obrero se convierte en un partido político, creo que deja de tener esa representación genuina y pierde la legitimidad ante los trabajadores que sectorialmente o en términos de conjunto puede representar. No te hablo de clase porque, a ver, no ya te lo aclaré antes, me parece que hay una sola clase de seres humanos que son los que hacen por la Argentina, y es con esa bandera, digamos. No puedo decir que un empresario o un micropyme o alguien que genera trabajo no es un trabajador, o seguir generando grietas que son innecesarias. Trabajadores contra empresarios, gobierno contra sindicalistas, gobierno contra medios de comunicación, digamos. Esas cuestiones nos desgastaron, batallas ideológicas que ni siquiera los países que están con regímenes que son totalmente diferentes se llevan adelante una pelea. No sé, yo leo bastante y escucho a Putin y escucho a Trump y escucho a Biden y escucho, digamos, y entiendo algo de geopolítica, y lo que no entiendo lo estudio, y la verdad que nunca escuché a Trump insultar a Putin. Claro. Y a la inversa. Y nosotros nos comemos esa pelea. Ahora, ¿y cómo se sale de esta violencia, Facundo? Digo, ¿y cómo se sale de este embrollo donde cada vez hay más pobres, cada vez hay más hambre, y esta violencia que se derrama, porque es inevitable? Creo que como país democrático, digamos, más allá de que hay un autoritarismo, digamos, y algunos lo llaman populismo de derecha, digamos, hay una cuestión también un poco mesiánica, por palabras, digamos, que entiendo, de la fuerza de los cielos y demás. Hay una concepción poco humanista, digamos, hay tal vez un desprecio y una búsqueda de enemigos permanentes, de generalizar los sindicatos. Vamos a obligar a los sindicatos a democratizar. No, vos no podés obligar a nadie. Aparte, un tipo que defiende el liberalismo tiene que saber que los sindicatos son entidades privadas, claro, cuyos dueños son los trabajadores. Entonces vos no podés obligar a nadie. Es el Congreso el que en definitiva tiene que definir. Y ahora, si vos decís los sindicatos se tienen que democratizar. Ahora, si vos querés intervenir políticamente sobre la organización interna de los sindicatos también pueden intervenir sobre las especulaciones o las medidas políticas que vos tomás como presidente, o que el presidente toma. Creo que estamos en una situación de caos, de mucha bronca, de todos, y creo que la templanza sería una buena medida que podría tomar el presidente. Pero bueno, como yo no comparto con el presidente, como yo me considero oposición del presidente, tampoco puedo dar el consejo. Claro. Yo lo que tengo que hacer es decir, che, tengamos un plan de gobierno
critiquemos lo que no compartimos, ayudemos a los que están retrasados y van a ser más retrasados por estas medidas y por estas políticas, y tengamos soluciones después nosotros para esto. Porque si no, es cuestión solamente de criticar y ofrecer resistencia. Digamos, no podemos solo ofrecer resistencia. Desde los que tenemos a la Argentina de patria, digamos. Porque yo en un momento decía, el presidente Milei es una patria. Y después pensé, no es una patria. Lo que pasa es que tiene una patria que no es la Argentina. Entonces, ahí, digamos, hay un problema de raíz, digamos, del cual no compartimos. No es que quiere eliminar el Banco Central como prometía en campaña, quiere la Reserva Federal. Entonces ahí hay una cuestión de soberanía política que condiciona todo lo otro. Entonces, bueno, ahí tenemos una discusión política profunda, pero también después tenemos que ir a las soluciones concretas, que nosotros tampoco supimos dar. Totalmente. Facundo, y además del fenómeno Milei, que claramente es novedoso y recién lleva 3 meses, prácticamente, parece un montón de tiempo más, pero son 3 meses. ¿Qué otro fenómeno político crees que está sucediendo en la Argentina? ¿Y qué dirigente crees que debería hoy, o cuál crees que puede ser un interlocutor con las inquietudes sociales? Se vio mucho, el desempeño de Pichetto en el Congreso de la Nación, que ha sido... Te reuniste ayer, además, con Pichetto, ¿no? Claro. Hoy estuve almorcé con Pichetto. A eso quería ir. ¿Qué pensás de Pichetto y todo este bloque que ha armado en diputados? Bueno, creo que tenemos que tener diálogo con todos. Me parece que la Argentina necesita un poco de cordura, ¿no? Ante tanta violencia, ataque personal. Me parece que los que más o menos coincidimos en ideas básicas respecto al quehacer de la política tenemos que juntarnos más allá de las posiciones que haya tenido cada uno, digamos. Y después respecto a quién puede surgir, mira, yo te digo una cosa como yo lo entiendo. Particularmente yo en mi vida política no voy a esperar más a nadie, digamos, voy a hacer lo que creo que tengo que hacer sin ir en busca de ningún cargo. Por algo renuncié a la banca de diputados, porque para mí el cargo no hace al dirigente, sino al contrario, y creo que la discusión de los cargos se dará cuando existan elecciones, digamos, porque vivimos en un país democrático. Ahora, si nosotros ponemos a supeditar nuestra acción política a la cuestión electoral, vamos muertos. Y si nosotros supeditamos nuestra acción política a una discusión abstracta, ideológica, que no nos corresponde, o queremos importar ideas de otros lados, digamos, que han funcionado, digamos, no, nosotros somos argentinos y tenemos que hacer a partir de nuestra idiosincrasia, a partir de nuestra historia y a partir de nuestro sentir de ser nacional. Facundo, y si no encontramos un ser nacional, hay que discutirlo. Facu, la última. Leíste, por supuesto, el pacto de mayo y esta convocatoria a gobernadores. En paralelo, el jueves, los gobernadores patagónicos se reúnen. ¿Qué me puedes decir de este supuesto pacto? Mira, la verdad que no sé cuáles son bueno, hay unos lineamientos, pero no están en profundidad. Hay cuestiones que tienen que ver con la reforma laboral que plantea desde un lado de ataque directo contra el sindicalismo, digamos, y con esto digo, no quiere decir que haya que dar discusiones. De hecho, las di hace 10 años y las sigo dando y sigo trabajando y tengo proyectos realizados, no es que digo, conozco el mundo sindical, digamos, construimos una organización de cero, digamos, ejecutamos la democracia sindical, y nadie nos vino a decir que lo hagamos, lo hicimos por iniciativa propia. Entonces, digamos, hay cuestiones que son prácticas que tenemos que discutir. Ahora, si el presidente las quiere imponer, me parece que hay una deficiencia en cuanto al ejercicio del gobierno y el ejercicio del poder. ¿Y vos considerás, Facundo, que el gobierno ahora, a través de Milei, también está entretenido con lo que se llama la batalla cultural? Porque leí el otro día algo interesante que decía, esa frase que dice, todo es político. Como que parece que se metió en la discusión de la dirigencia, el todo es político, y eso terminó llevando a que solamente discutimos batallas culturales, más que salarios y cosas por ahí más urgentes, sí. Inseguridad y demás. Más que realidades, ¿no? Sí. Y bueno, yo considero que si somos por los hechos, ¿no? Somos por las realidades efectivas.
lamentablemente esas realidades efectivas sobre las cuales se puede montar un discurso, un contenido político, ideológico, dejaron de pasar, ¿no? No te digo que no estuvieron, hubieron cosas muy buenas durante años de gobiernos kirchneristas y hubieron cosas muy malas. Y entonces digo, tenemos que aprender de los errores, tenemos que hacer esa autocrítica y hoy tenemos que actuar sobre las cosas que están pasando ahora, digamos, porque tampoco nos podemos pasar diciendo, che, nos equivocamos. Sí. El hecho, el resultado de nuestros errores es que Milei sea presidente. Totalmente. Ahora, tenemos que empezar a construir lo primero de lo nuevo, como yo le digo a muchos dirigentes, y eso no depende tampoco de una cuestión etaria, eso depende de ideas. Ahora, si vos me decís, no hay que discutir esto porque quieren perjudicar a los trabajadores, no, escuchame una cosa, los trabajadores vienen siendo perjudicados hace rato, que ahora sean más perjudicados es otra discusión, que también lo comparto. Ahora, ¿qué solución brindamos? ¿Qué propuesta tenemos? Facundo, gracias por esta charla. A vos. Un placer tenerte acá. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chau, chau. Facundo Moyano, dirigente político.